Desde la diosa madre hasta la musa trágica, a lo largo de la historia del arte, la figura femenina ha sido moldeada, idealizada, fragmentada y muchas veces silenciada. Buenos días, tardes, noches, desde donde sea que me estés escuchando y bienvenido a otro jueves más hablando de arte. En el episodio de hoy quiero que hablemos de los arquetipos femeninos que se han repetido a lo largo de toda la historia del arte y lo que eso nos dice no solo sobre el arte mismo, sino sobre nuestra historia cultural y social. Quiero que exploremos los rostros femeninos del arte no solo como objetos de contemplación, sino como espejos de las ideas, los miedos y los deseos de cada época. Pero a ver, ¿alguna vez te has preguntado por qué siempre vemos a cierto tipo de mujeres en el arte, como la virgen, la bruja, la musa, la loca? Más allá de ser figuras que ocupan un espacio en un lienzo, son narrativas que han formado a la sociedad a través de los tiempos. Hoy quiero que nos detengamos a mirar esas figuras con otros ojos, preguntándonos ¿qué papel juegan estos modelos en nuestra percepción del arte y de la mujer? Entonces, ¿cuáles son estos arquetipos que aparecen una y otra vez en diferentes nombres y caras en pinturas, esculturas, ilustraciones? Primero que nada, vamos a identificar los que vemos constantemente y ver qué nos dicen sobre cómo ha sido vista y construida la figura de la mujer en el arte. ¿Y por qué no hacerlo con uno de los más fáciles de reconocer, de los más populares también? Ese es el arquetipo de la madre, que en realidad son dos subarquetipos, pero antes de entrar en ellos quiero que nos detengamos a hablar de la madre como figura general dentro del arte. Usualmente aparece representada como símbolo de vida, una imagen ligada a la fertilidad, la protección, la entrega total, incluso el sacrificio. La madre es noble, generosa, abnegada, o al menos eso es lo que se espera de ella, y por eso muchas de estas representaciones suelen estar muy idealizadas. Un ejemplo perfecto de esto es Las tres edades de la mujer de Gustav Klimt. En esta obra vamos a ver el ciclo completo de la vida femenina desde su nacimiento hasta la vejez. A la derecha vamos a encontrar a una madre joven abrazando a su hija, una niña que representa nuestra infancia, nuestros primeros años de vida. Y lo curioso es que ambas tienen estas expresiones súper serenas, envueltas en una atmósfera casi etérea. Pero el contraste es fuerte cuando miramos hacia la izquierda del cuadro, y allí vamos a encontrar la figura de la mujer anciana. Su rostro no es visible, está de perfil y está cubierto por su cabello. Su cuerpo muestra el paso del tiempo, espalda encorvada, senos caídos, manos huesudas, de hecho los pies magistrales, de verdad, o sea, el nivel de detalle que tienen, increíble. Pero es esta parte de la obra la que representa de forma bastante clara la decadencia del cuerpo humano y del cuerpo femenino como tal, porque es en lo que nos estamos enfocando. Y ojo, la obra no es mala, de hecho, es una pieza muy interesante de analizar, y más si recordamos que fue pintada a principios del siglo XX. Como les digo, no hay que mirar con ojos del presente el pasado. Pero bueno, hay algo que a mí de verdad que me brinca demasiado en la obra, que es tanto en la infancia como en la juventud vemos claramente el rostro femenino, pero en la vejez, como les digo, el rostro, o sea, desaparece, está cubierto, y eso nos lleva a preguntarnos por qué. A mí, la verdad, me resuena con esa idea social tan arraigada de que la mujer solo tiene valor o belleza durante su juventud. La sociedad es cruel con las mujeres en todas sus etapas, sí, pero es especialmente dura con aquellas que pasan de los 40. Se nos vende esta idea de que nuestra vida, nuestro valor se termina a los 30. Bueno, últimamente ya como que dan unos añitos más, ¿no?, de vigencia, que te dicen ya, bueno, a los 35. Pero sigue siendo una narrativa limitante y violenta. Y es ahí donde quiero contrastar la obra de Klimt con el trabajo de Paula Modersohn-Becker, una artista pionera en representar la maternidad y el embarazo desde la experiencia pues prácticamente propia y no desde una visión idealizada o romántica. Entre sus obras más importantes está Autorretrato en el 6º aniversario de boda. En él se representa embarazada, la parte superior de su cuerpo está desnudo, no hay éxtasis ni glorificación, sino una maternidad real. Paula fue una de las primeras artistas en retratar el embarazo sin filtros, sin convertirlo en un mito ni en un símbolo, simplemente como algo sumamente íntimo. Pero aquí viene lo más curioso y a la vez lo más conmovedor de todo esto, es que ella no estaba embarazada cuando pintó ese autorretrato. Lo hizo, de hecho, durante su estadía en París, dejando a su esposo Otto Modersohn en Alemania para perseguir su sueño de ser artista, llevándola a tomar una decisión
poco común y bastante radical para la época en la que ella vivió, que es posponer la maternidad para poder enfocarse en su carrera, algo que para muchas mujeres sigue siendo un dilema incluso el día de hoy. Y es muy interesante ver la postura del artista, sabiendo que ella vivió a principios del siglo XX. Sin embargo, poco después de pintar ese autorretrato, esa imagen de ella misma embarazada, imaginando quizás un futuro que aún no había llegado, ella regresa a Alemania, se reúne con su esposo y justo queda embarazada de su única hija, Mathilde Motherson. Y aquí es donde la historia se vuelve bastante trágica porque muere pocos días después del parto a los 31 años. Se cree que fue a causa de una trombosis provocada por los cuidados de posparto tradicionales de aquella época, que incluían mantener a la madre en reposo absoluto sin moverse de la cama durante varios días, y después a ella pues la obligan como a caminar. El doctor la hace que camine, y bueno, eso lleva a que ella muera prácticamente en pocas horas, ¿no? Y es como si su autorretrato no solo hubiera sido una visión de un futuro posible, sino también una profecía de su propio final. Y es por eso que esa imagen de ella desnuda, embarazada, tranquila, cobra un sentido todavía más profundo. No solo representa la maternidad real, sin adornos, también representa la fragilidad del cuerpo femenino y las tensiones entre creación artística y creación biológica. Ella eligió pintarse como madre antes de serlo, y su obra, su vida en general, nos obliga a preguntarnos cuánto ha costado históricamente que una mujer pueda ser creadora sin desaparecer en el proceso. La historia de Paula Motherson Becker nos deja claro que la maternidad en el arte y en la vida es mucho más compleja de lo que suele mostrarse. No es solo entrega, ni solo dolor, ni solo creación. Y es justamente esa complejidad la que nos lleva a hablar de dos subarquetipos que surgen dentro de esta gran figura de la madre, porque si bien en muchas obras de la madre aparece como una figura casi universal, lo cierto es que este arquetipo se divide en dos extremos muy marcados. Por un lado, tenemos a la madre sagrada, idealizada, espiritual, sacrificada, y por el otro está la madre terrenal. Ella está más vinculada al cuerpo, a lo instintivo, a veces incluso a lo salvaje. Y no siempre esta madre terrenal quiere decir que es una persona, o sea, común, una mujer común, sino que puede ser también una figura mitológica e incluso ligada a cuestiones divinas, pero están también muy ligadas a lo terrenal. Hay un balance. Ambas son representaciones del mismo rol, pero vistas desde lugares completamente distintos, así que vamos a detenernos en cada una de ellas como para entender cómo el arte ha jugado con estas dos caras de la misma moneda. Empecemos por la madre terrenal, que es este subarquetipo que les digo, que está mucho más conectado con el cuerpo, con la naturaleza, con los ciclos de la vida. Es una figura instintiva, poderosa, a veces caótica, que no encaja con la imagen idealizada de la madre perfecta y pura, pero sigue manteniéndose como una idealización. A diferencia de la madre sagrada, que es etérea, casi celestial, la madre terrenal sí llega a verse ensangrentada, pare, se agota, se transforma y representa una fuerza brutal de la vida misma. Y en muchas culturas antiguas esta figura fue personificada en diosas de la fertilidad o de la tierra como Gaia y Cibeles, por ejemplo, mujeres diosas que no solo daban vida, sino también la quitaban, porque su poder estaba ligado a todo el ciclo vital: nacimiento, muerte, renovación. Y a este arquetipo también lo conocemos como diosa madre. Estas diosas no solo vivieron en los mitos, también fueron representadas visualmente en esculturas, relieves, mosaicos, templos. Así que vamos a hablar un poquito de Gaia. En la mitología griega, ella es la diosa primigenia de la tierra, la madre de todos los dioses, los humanos, los animales y hasta del propio cielo. Una de sus representaciones más conocidas está en el altar de Pérgamo, una escultura en relieve, del siglo II a.C., donde Gaia aparece emergiendo de la tierra intentando proteger a sus hijos, los gigantes, durante la gigantomaquia. Y
la batalla entre dioses y bueno, estos gigantes, ¿no? Y aquí no la vemos como una figura pasiva, de hecho, ni siquiera es espectadora, su cuerpo está conectado directamente con el suelo, lo cual refuerza esta idea de que ella es la tierra misma. Por otro lado está Cibeles, que es una diosa de origen frigio adoptada por los romanos, conocida como la Magna Mater o la Gran Madre. De hecho, es una figura muy fascinante porque representa la fertilidad, sí, pero también la naturaleza salvaje de sus propios hijos. En el arte romano la vemos muchas veces sentada en un carro tirado por leones, a veces la vamos a ver entronada con los leones a los lados. Esto representa su superioridad como madre de la naturaleza, llevando una corona con forma de murallas, vinculándola con la protección de las ciudades, y también porta unas llaves dándole acceso a todas las riquezas de la tierra. De hecho, para la gente que es de España, que viven en Madrid, la van a encontrar en la famosa Plaza de las Cibeles. Pero bueno, estas diosas nos muestran una maternidad profundamente conectada con la tierra y sus ciclos. Son figuras que encarnan la vida en su forma más cruda, pero no todas las representaciones de la madre en el arte han seguido ese camino. A medida que avanzamos en la historia, especialmente con la llegada del arte cristiano en Europa, esta madre terrenal comienza a transformarse en una visión idealizada, atemporal e intocable, que de hecho, bueno, la diosa madre, la madre terrenal, también está idealizada, pero no al punto y al nivel de la madre sagrada. Esa es una figura etérea, pura, silenciosa, una madre perfecta, luminosa, joven, un símbolo de perfección y de sumisión total. Y aunque pueda parecer una imagen elevada, casi divina, también es una madre que en muchos sentidos deja de ser humana. Un ejemplo icónico de este arquetipo, y es uno de los más conocidos también, es La Piedad de Miguel Ángel. La obra es sin duda una maravilla técnica. El equilibrio entre las figuras, la composición, la anatomía, todo de verdad que es magistral. Pero si miramos más allá de su belleza formal, lo que se representa es una escena profundamente trágica, una madre sosteniendo el cuerpo sin vida de su hijo. María acaba de perder a Jesús y es un momento de dolor absoluto, de pérdida, de colapso emocional. Y sin embargo, no vemos desgarro, no hay llanto, no hay rabia. María está serena, está en paz y su rostro no muestra sufrimiento, sus manos están abiertas en un gesto casi de aceptación. Y lo más curioso e inquietante también es que parece más joven que su propio hijo. Jesús, con el cuerpo ya adulto y marcado por el sacrificio, descansa en su regazo y su madre no ha envejecido, no se ha desgastado por la vida. Esta María es eternamente joven, pura, alejada del paso del tiempo y de las marcas físicas de lo que es la maternidad. No hay arrugas, no hay cansancio, no hay huellas de parto, ni de dolor, ni de haber criado. Ahí es donde empieza a revelarse lo que define a la Madre Sagrada. Una figura idealizada, espiritual, silenciosa, que no se permite el desborde emocional o físico. Su maternidad es más bien simbólica, perfecta, inalcanzable, y aunque esto la eleva, también la encierra en un lugar imposible. La madre abnegada que acepta el dolor sin quejarse. Es justo este arquetipo de la madre perfecta, silenciosa e inquebrantable el que se le ha impuesto a las mujeres durante siglos, una figura que no se permite llorar, no se permite fallar ni cansarse, que está siempre disponible, siempre amorosa, siempre contenida. A través del arte, de la religión, de la cultura se ha construido la idea de que una buena madre es aquella que renuncia a su cuerpo, a su tiempo, a su identidad, para alcanzar su propósito de vida, entre comillas, que es ser la madre de alguien y la esposa de tal. Ya no es una mujer, es un rol y es un símbolo. Esta imagen ha definido no solo cómo se representan a las madres en el arte, sino cómo se espera que las mujeres actúen en la vida real. Solo hay que ver las obras de las Madonas renacentistas. María es tan pura, tan ideal, que pierde todo rastro de mujer real, se vuelve inalcanzable, incluso para las propias mujeres, elevándola al papel de madre divina y sagrada. Y digo, es entendible porque, pues después de todo, se trata de una figura religiosa, venerada, adorada, central dentro del cristianismo, pero el problema aparece cuando esa misma imagen de maternidad idealizada, sacrificada y perfecta se traslada fuera del contexto religioso
y se empieza a aplicar también a mujeres comunes. En muchas pinturas a lo largo de la historia del arte vemos representaciones de mujeres con sus hijos claramente inspiradas en la iconografía de la Madonna y el Niño. A veces ni siquiera se trata de la Virgen, pero la composición, el gesto, la paleta de colores o la iluminación que vemos en estas obras es prácticamente el mismo esquema visual. La madre en calma, el niño está dormido o incluso a veces está lactando, el fondo dorado, celestial, mirada muy dulce, muy maternal. Y así poco a poco la idea de que toda mujer debe parecerse a la Virgen María se vuelve norma estética y norma moral. Ya no basta con ser madre, hay que ser buena completamente en todos los sentidos. El ser buena madre en este tipo de modelo implica ser pura, abnegada, silenciosa, no debes desear, no debes de tener ira, no hay contradicciones. En otras palabras, deja de ser mujer para volverse una figura simbólica. El arte, al repetir esta imagen una y otra vez, termina por consolidarla como verdad y eso nos deja con una gran pregunta. ¿Cuántas mujeres han sido juzgadas y lo siguen siendo por no parecerse a esa imagen imposible? Un ejemplo perfecto de esta estética aplicada a una mujer común, o mejor dicho, a una mujer, bueno, sí, una mujer común, que digo, dentro de lo que cabe, pues sería una mujer burguesa, porque sabemos que pues son las que por lo general eran representadas, retratadas en la historia del arte. Es la obra de Jacob Oesterweel, titulada Madre con su hijo y su sirvienta. Es del siglo XVII y a primera vista parece una escena cotidiana, íntima, una madre elegantemente vestida, está sentada en una silla, su hijo está de pie junto a ella mientras una sirvienta les observa desde un segundo plano. Pero si nos detenemos a mirar la composición, el lenguaje visual, los gestos, todo nos va a remitir a la iconografía clásica de la Virgen y el Niño. La madre está colocada en una posición central, con una postura serena, maternal, muy similar a las de las Madonas renacentistas. El niño se apoya en su regazo y en una pose que recuerda a Jesús apoyado en María. Su ropa está pintada de tal forma que se asemeje a la de la Virgen, a pesar de que su vestimenta es típica holandesa de la época y la paleta de colores de la vestimenta es prácticamente igual a la de María. La sirvienta al fondo, de hecho, refuerza esta escena de devoción doméstica casi como una figura secundaria en una pintura religiosa, una especie de santa o testigo. Y sin embargo, no hay nada sagrado en la escena, no hay halos, no hay símbolos religiosos, no hay intenciones religiosas en esta obra. Se trata de una madre en su entorno doméstico realizando el rol que la sociedad espera de ella: cuidar, atender, criar, pero el arte no puede evitar arrastrar consigo toda esa carga visual acumulada durante siglos. Incluso cuando no hablamos de la Virgen María, la imagen de la madre sigue siendo, esta imagen abnegada, de mucha pureza, serenidad, y con este mismo molde visual y simbólico. Es como si para que una mujer fuera digna de ser pintada tuviera que parecerse, aunque sea un poquito, a la Madre Sagrada. Y así poco a poco la imagen de la Madre ideal se va fundiendo con otra figura aún más exigente, que es el de la Virgen. Porque si la Madre Sagrada representaba la perfección maternal, la Virgen representa la perfección femenina total. Al menos según los estándares que ha construido la cultura, por lo menos en Occidente, la pureza, la castidad, la obediencia, el silencio, la devoción son cualidades que debe de tener toda mujer, obviamente según estos estándares, ¿no? Y lo más complejo de todo es que, a diferencia de la madre terrenal o de la madre sagrada, que se define por su relación con los hijos y el ámbito familiar, la Virgen se define por su pureza y su sumisión. Es una figura venerada, pero también una vara de medición imposible para cualquier mujer. Y antes de seguir, quiero hacerles un pequeño disclaimer, oigan, porque no vaya a ser que me funen. Cuando hablamos aquí de la Virgen,
no lo hacemos desde un lugar religioso ni con ánimo de ofender ninguna creencia. Lo que estamos analizando es la construcción simbólica de su imagen dentro del arte y cómo esa representación repetida durante siglos ha influido en la forma en que se espera que las mujeres se comporten. No estamos cuestionando la figura espiritual o religiosa de la Virgen, sino más bien el uso de la cultura y cómo el arte han hecho que esta imagen eh, pues imponga un modelo de feminidad basado en la sumisión, la pureza y la obediencia. Es importante recordar que en muchos casos esta devoción fue usada más como una herramienta de control que como elección individual. Así que, pues dicho esto y terminando el anuncio parroquial, sigamos explorando cómo esta figura ha marcado profundamente el papel de la mujer en la historia del arte y también fuera de él. Así que vamos a adentrarnos en este arquetipo de la Virgen, no solo como icono religioso, sino como modelo cultural, como construcción simbólica que ha moldeado la forma en que el arte y la sociedad han representado a la mujer ideal. En el arte sacro especialmente, durante el Renacimiento y la Edad Media, la Virgen María se convierte en el ideal absoluto de pureza, obediencia, devoción. No se celebra a María por lo que hace, sino por lo que representa. Un ejemplo de lo que debe ser una mujer valiosa según los estándares sociales, convirtiéndose en referente para toda mujer religiosa o no, porque ser buena significa ser virgen y no de manera literal, sino virgen simbólicamente, o sea, modesta, contenida, perfecta, sumisa. Y aquí es donde el contraste se vuelve muy revelador, porque si por un lado tenemos a la Virgen como el modelo de virtud femenina pura, obediente, sin deseo, por el otro lado la cultura ha construido un opuesto casi perfecto para esta figura, que sería la mujer que sí desea, la que seduce, la que tiene poder sobre los hombres. Y esa figura es, por supuesto, la femme fatale, es la mujer peligrosa, tentadora, que rompe el molde. Mientras que la Virgen es elevada como ejemplo de lo que toda mujer debería ser y aspirar a ser, la femme fatale es colocada en el otro extremo, como advertencia, como castigo simbólico, como el tipo de mujer que no merece redención. Es la culpable de todos los males del hombre, de todos sus pecados, de todas sus fallas. Y aunque ambas imágenes parecen contrarias, pero en realidad forman parte del mismo sistema, una define la norma y la otra representa la desviación. Una es puesta en un pedestal y la otra es condenada. Pero al final ninguna de las dos es una mujer real, son máscaras, arquetipos, ficciones, estereotipos que encasillan a las mujeres en extremos sin matices. Así que vamos a explorar, ahora este otro polo, el de la mujer deseante, independiente y por eso mismo considerada peligrosa. Hablemos de la femme fatale. Ella es una figura que aparece una y otra vez en la historia del arte, también en la literatura y obviamente pues en la cultura popular. Es esta mujer que utiliza su atractivo, su sexualidad y su misterio para atraer y muchas veces destruir a los hombres que se cruzan en su camino. Un arquetipo que encarna el miedo a la mujer deseante y poderosa que se sale de los límites impuestos por la sociedad patriarcal, en ciertas, más bien en la tradición bíblica y en algunas historias mitológicas, personajes como Salomé, Judith, son ejemplos emblemáticos de este arquetipo. Salomé, famosa por pedir la cabeza de Juan Bautista, ella ha sido constantemente representada en muchísimas obras y esculturas como la encarnación del peligro y la seducción fatal. Judith, por otro lado, aparece como la heroína que seduce y decapita al general enemigo Holofernes, un acto que mezcla poder, violencia y sexualidad. Un ejemplo perfecto también de la femme fatale es la obra de Lilith de John Collier, pintada en 1892, conocida como la primera esposa de Adán, una mujer que se rebeló contra la sumisión y fue desterrada por esa misma razón. En la pintura de Collier,
Lilith aparece como una mujer muy hermosa, seductora, la vemos desnuda con una serpiente enrollada a su alrededor, un símbolo clásico de tentación y de lo prohibido, representando la transgresión, la fuerza de una mujer que no se somete a las normas patriarcales. Sin embargo, la obra sigue representando un estereotipo impuesto por el mismo sistema que la propia figura busca desafiar. Esta imagen es un poderoso contraste con el ideal de la Virgen. Lilith es la mujer que el sistema quiso excluir por ser demasiado libre, demasiado deseante, demasiado peligrosa. Y en esta obra vemos claramente cómo el arte ha usado esta figura para encarnar los miedos y prejuicios sobre la sexualidad femenina y la independencia. Lilith es al mismo tiempo fascinante, es aterradora, es un símbolo de poder femenino que rompe con la idea de la mujer sumisa y perfecta. Así, la femme fatale en Lilith nos invita a cuestionar estos roles, estos arquetipos rígidos que definen a la mujer solo en extremos. No hay un intermedio, o eres la virgen inocente o eres la mujer peligrosa. Por otro lado, tenemos a Circe, la hechicera de la mitología griega. Circe aparece frecuentemente como una femme fatale, seductora, peligrosa, capaz de transformar a los hombres en bestias con su magia. Pero también es la representación clásica de la bruja, la mujer poderosa que maneja fuerzas ocultas, marginada, temida por su independencia, su conocimiento. En su figura convive el deseo y el temor, la atracción y la amenaza, la feminidad que encanta y atrae y la feminidad que asusta. Esto nos recuerda que los arquetipos no son etiquetas fijas o simples, sino imágenes que se combinan y se reinventan a lo largo del tiempo, mostrando la diversidad y la complejidad de la experiencia femenina. Muchas figuras en la historia del arte y la mitología no encajan en un solo arquetipo. A menudo son una mezcla de varios que se solapan y se tensionan entre sí. La bruja es una figura que ha sido temida, marginada durante siglos y representa el poder femenino en su forma más desafiante, la mujer que conoce secretos, que maneja la magia, que se aparta de las normas sociales y religiosas. Es la mujer que tiene conocimiento. Entonces, en la historia del arte, la bruja aparece a menudo como una figura oscura, misteriosa, peligrosa, símbolo del miedo del mismo sistema a la autonomía femenina. Sin embargo, junto a este arquetipo aparece también la sabia, que es la mujer que acumula conocimiento, que guía, que cura y que enseña. Es casi como este contraste entre la bruja negra y la bruja blanca. Entonces, la sabia se posiciona como una figura de respeto y de autoridad, pero que también suele estar al margen, como en contacto con la naturaleza y con las fuerzas invisibles. Igual es una figura idealizada y a veces la línea entre la bruja y la sabia es muy, muy delgada. Como les digo, es este contraste entre la bruja de magia negra y la bruja de magia blanca. Y lo que para unos es magia y herejía, para otros es sabiduría ancestral y poder legítimo. Que por cierto, en la mitología y en el arte, personajes como Circe, Medea, encarnan esta dualidad. Son mujeres que desafían el orden establecido y que poseen una fuerza que puede ser un tanto curativa, pero también destructiva. Estos arquetipos nos hablan de la resistencia femenina frente al control social y del valor del conocimiento que no siempre ha sido reconocido y pues tampoco ha sido legitimado, ¿no? Entre los ejemplos más famosos que vamos a encontrar de Circe está la obra de John William Waterhouse, que es Circe ofreciéndole una copa a Ulises. En esta obra vemos cómo ella encaja en los arquetipos de la femme fatale y de la bruja, mientras que La hechicera, que también es de Waterhouse, es más bien una obra que introduce tanto el arquetipo de la bruja como el arquetipo de la sabia. Entonces, estos dos arquetipos representan ese poder femenino que desafía las normas, ya sea desde la magia y el conocimiento o la autonomía, que pues asusta a la misma sociedad y al mismo sistema. Pero ese miedo a la mujer independiente también se ve reflejado en otros arquetipos que aparecen en el arte, como la loca, también conocida como la histérica, y la rebelde. La loca es esta mujer que pierde el control, que se desborda emocionalmente, no encaja en los estándares de racionalidad y normalidad.
impuestos por la misma sociedad. Y es este arquetipo el que ha servido para marginar y silenciar a muchas mujeres que simplemente no encajaban en el molde, fueron estigmatizadas por ser intensas, libres o diferentes, etiquetadas como histéricas. Este arquetipo lo podemos ver en obras como Clitemnestra, de John Collier, o La verdad emergiendo del pozo, de John León Jerome. Es que son tantas obras que de verdad se me mezclan en la cabeza y las quiero decir todas al mismo tiempo y siento que como que se me mezclan todas y termino diciéndolas mal. Pero bueno, por otro lado, La rebelde es como la mujer que no solo desafía las reglas, sino que las rompe abiertamente buscando su propia voz y su propia autonomía. Y a veces es vista como con recelo, otras veces con admiración. La rebelde se niega a someterse y lucha por cambiar su destino y el de su entorno. Como les digo, todos estos arquetipos están idealizados, pero entre los ejemplos más populares vamos a ver a Judith decapitando a Holofernes, y este es un ejemplo muy, muy interesante porque hay dos versiones de esta escena que son sumamente conocidos y muy, muy populares, que es una, son las dos versiones de Artemisia Gentileschi, y la otra es la de Caravaggio. Que por cierto, la de Caravaggio, en general, como tal, la obra tanto de Artemisia como de Caravaggio tienen composiciones muy parecidas, pero una representa la visión femenina, en este caso la de Artemisia, su interpretación de ella como la manera en que ella interpreta la historia como mujer, la historia de Judith, y cómo ella la interpreta no solo de forma personal, sino también de una forma casi mítica. Y Caravaggio, por otro lado, está como, es un poquito menos personal, pero ambas obras rozan con con esta idealización y alcanzan como a entrelazarse con el arquetipo de la heroína, que toma lo mejor de la rebelde y lo lleva a la acción, ¿no? Es la mujer valiente, es activa, lucha por sus ideales, se enfrenta a adversidades y desafía también el orden establecido. La heroína no es solo una figura mitológica o legendaria, sino también una presencia real y cotidiana, reflejada en el arte a lo largo de los siglos. La mayoría de sus representaciones lo vemos en obras como las de Juana de Arco, que es básicamente como la idea perfecta de este arquetipo y es literalmente la más idealizada, porque casi siempre la vemos con la armadura de caballero medieval y la vemos siempre venerada como una guerrera, y junto con la figura de la libertad guiando al pueblo de Delacroix son los ejemplos claros de este arquetipo, representando idealizaciones de este papel, porque en muchas de estas representaciones artísticas, estas figuras se muestran como símbolos perfectos de valentía, de sacrificio, de liderazgo. Y así, a lo largo de la historia del arte, hemos visto cómo los arquetipos femeninos, desde la madre terrenal hasta la heroína idealizada, pasando por otros como la bruja, la loca, la rebelde, han servido no solo para contar historias, sino para reflejar y muchas veces imponer ideas sobre lo que significa ser mujer en distintas épocas. El arte nos muestra estos rostros como espejos de nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros ideales, las contradicciones sociales también, pero nos invita a mirar más allá y a cuestionar estos modelos y a reconocer la complejidad y diversidad de las mujeres reales que hay detrás de cada imagen. Así que la próxima vez que te encuentres frente a un cuadro, una escultura o incluso una fotografía, te invito a mirar con otros ojos y te cuestiones qué arquetipos están presentes, qué historias están contando y cuáles están silenciando, que es lo más importante. Y ya para cerrar, no olvides que en Instagram voy a estar analizando algunas de las obras mencionadas en este episodio. Por si todavía no me sigues, me encuentras como Archive, así que nos vemos por allá y como siempre te espero el próximo jueves para más historias de arte.